Hola, ¿cómo están? Gracias por estar siempre en Una Historia, un Café. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por realmente estar pendiente de Una Historia, un Café. Y tenemos una historia muy interesante para el día de hoy. Vamos a hablar acerca de fallas geológicas en el Distrito Central. Qué interesante tema. Y en esta oportunidad hemos invitado a un profesor de la Universidad de Ciencias del Departamento de Física de la Tierra, me refiero al geólogo Maynor Ruiz, que pues ha aceptado nuestra invitación. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Para nosotros siempre es un gusto tener a nuestros profesores, que son los que están aportando con sus investigaciones. De hecho, el maestro Maynor Ruiz pues, imparte también en la maestría que ustedes tienen en este momento, ¿verdad? Sí, actualmente soy coordinador de la maestría en gestión de riesgo y también profesor de la carrera de geología de la Facultad de Ciencias. Bueno, entonces son los que nos tienen al día, sobre todo en estas épocas de lluvia, y por eso el tema que hoy vamos a desarrollar es uno que tiene que ver mucho con nuestra población, con nuestro territorio. Hay un desconocimiento, maestro Maynor, acerca de dónde vivimos, cómo se ha comportado también toda esta geografía, toda esta geología, y por eso el tema de hoy, sobre todo los que vivimos aquí en lo que es el Distrito Central, ¿no? En lo que es Comayagüela y Tegucigalpa, que se ha extendido tanto en este momento, y sabemos que usted y su equipo de investigadores han hecho esta gran labor. Sí, efectivamente cada vez que ocurren los procesos de eventos meteorológicos tan anómalos, ¿verdad? Y tan grandes, pues se da el fenómeno de los deslizamientos, que es como técnicamente se le llama, pero en el argot popular pues se conocen como fallas geológicas. Las fallas geológicas realmente son otro término, que lo vamos a explicar más adelante, pero lo importante también de platicar o conversar sobre este tema es crearnos la conciencia de que vivimos en un entorno que tiene amenazas reales y que estamos expuestos siempre a esas amenazas y que tenemos que aprender a convivir con ellas, pero sobre todo a ser respetuosos en cuanto al tema del ordenamiento territorial. Qué bueno, y por eso es que queremos, si conocemos, y ese es nuestro objetivo hoy día, que conocer un poco nuestra propia geografía para saber o tomar decisiones. Siempre en estas épocas, sobre todo de lluvia, se dan algunos fenómenos que la gente pues, le llama la atención o cree que no pueden pasar en nuestra región, en nuestra zona, ¿no? Incluso enseñamos en nuestras aulas que aquí hubo terremotos, hubo temblores, hay fallas, y la gente no cree esa historia realmente, ¿no? No, y lo interesante es que también que son procesos históricos, o sea, que han ocurrido antes, ya la otra sociedad, bueno, nuestra sociedad, pero cuando inició, los vivió y aún así nos ha costado un poco aprender de ellos. Pero la idea con programas como el suyo es poder llevar el mensaje a la población en general y contarles de que son procesos que son recurrentes y que si aprendemos a convivir con ellos, pues vamos a reducir el impacto que pueden generar sobre nosotros. Claro, aquí, ahorita me recuerda, antes de que usted inicie, y vamos a ver algunas imágenes que nos trae, me recuerda siempre lo que le pasó una vez a Tegucigalpa, allá por 1835 más o menos, que hizo erupción el volcán Cusiviña, ¿no? Y que el padre Reyes dijo que la gente fue en caravanas a confesarse. Y resulta que al final él dijo, no, estas son cenizas de este volcán que hizo erupción, pero la ignorancia de la población era que era el fin del mundo, ¿no? Claro, no, siempre que vemos estos eventos tratamos de asociarlos al fin del mundo. De hecho, no me imagino cómo habrán reaccionado los primeros pobladores cuando ocurrió la erupción del volcán del Ilopango, que está en El Salvador. Sus cenizas llegaron hasta el lago de Yohoa. Esa fue una explosión muy violenta, ¿no? Entonces, pero tenemos el registro histórico y también tenemos la capacidad de aprender de ellos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco del tema de los deslizamientos, o como coloquialmente le llaman también falla geológica, que es un término que se ha apilado debido a la asociación que hay entre dos procesos que no son iguales, pero son parecidos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre los deslizamientos en el Distrito Central. He traído esa imagen que evoca un desastre, ¿verdad? Eso nos hace pensar en lo que ocurrió hace un par de años
en la colonia Guillén. Le hacemos un acercamiento, si fuera posible, para poderlo... Sí, lo que ocurrió en la colonia Guillén, que es como lo más vívido que hay ahora, pero también pasa ahora en la colonia Villanueva, en la salida hacia el oriente del país, en donde están ocurriendo procesos que son muy viejos, pero que debido al factor humano que somos nosotros, ¿verdad? Incidiendo en ellos, pues se magnifican, ¿no? Entonces un deslizamiento es básicamente la falla o la pérdida de equilibrio que existe entre los granos del suelo, ¿no? Ya sea por la acción del agua o por la acción incluso de un terremoto. Entonces ese equilibrio se pierde y el suelo se va hacia abajo, ¿no? Entonces por eso se le llama un deslizamiento. Si me ayudan con la siguiente imagen. Y el otro término, que es falla geológica, como técnicamente se conoce, básicamente es la ruptura de la roca porque, por así decirlo, está siendo comprimida o está siendo estirada, ¿no? Y en ese proceso se está aplicando un esfuerzo. Entonces la roca acumula mucha energía o acumula esa energía, y cuando ya no resiste el esfuerzo que se le está aplicando, se rompe, ¿no? Acá vemos en la imagen de la izquierda una típica falla geológica, como técnicamente se debería de denominar, y he puesto esas líneas de colores. Bueno, la punteada indica cuál es el plano donde se rompió, y las líneas negras lo que nos indican es que esas dos estratos o esas dos capas de suelo debieron haber estado unidas en algún momento. Se rompió por la pérdida de resistencia de la roca y se movieron, ¿no? Y en la otra imagen les traigo lo que es un deslizamiento como tal, que en este caso es una estructura mucho más compleja. Si se fijan, tienen algo que se llaman escarpes, que generalmente lo vemos como escalones, ¿no? Y también tiene una superficie que en este caso no es tan plana como la de la falla geológica, sino que es un poco más curvada, ¿no? Y es de ahí, de ese plano de deslizamiento que le llamamos, que la gente o los ingenieros civiles en la mayoría de los casos la han definido como plano de falla, pero en realidad se llama un plano de deslizamiento, ¿no? Y de por ahí viene la tergiversación un poco del término, pero es importante que como sociedad aprendamos a identificar esto, porque esto también nos ayuda a identificar eventos premonitores. Así es. Y creo que cuando se empieza a construir una residencia, sobre todo últimamente que están creciendo de manera desmedida en Tegucigalpa y Comayagüela, sobre todo en Comayagüela, que se está superpoblando, y aquí tenemos este inventario de este deslizamiento de Tegucigalpa. O sea, si usted nos podría comentar acerca de todo esto que observamos ahí, ¿son deslizamientos en todo Tegucigalpa? Sí, son deslizamientos que se identificaron en 2014, imagínense, de 2014, pero tampoco hemos hecho un nuevo inventario, ¿no? Las imágenes que ven ahí son de la página de la municipalidad, se llama AMDC Cloud, y entonces usted puede entrar a ese visor de mapas, identificar si donde usted vive ya fue identificado un mapa, y luego están categorizados si es un deslizamiento como tal. Hay una categorización, ¿no? Lo importante de esto, y lo traje acá, es porque como pobladores nosotros podemos tener acceso a esta información, y es una información que se ha generado también con apoyo de la universidad o desde la universidad para la sociedad, que es nuestro fin, ¿verdad? Así es. Nosotros nos debemos a la sociedad, y es lo que tratamos de hacer. Quizás nuestro trabajo es de hormiga, pero ahí va avanzando, ¿no? Poco a poco. Entonces estos son insumos que han nacido también desde la universidad y que sirven a la población. Y bueno, ahí se ven un poco las zonas, la población puede entrar, los que tengan interés, incluso ver si en donde ellos viven hay un deslizamiento, y si es un deslizamiento activo o no es. ¿Qué es lo importante de estas herramientas? De que ahora pues podemos, cuando usted va a construir una casa, como usted decía, usted puede decidir o construir en este sitio donde probablemente hay un deslizamiento o un defecto en el suelo, o me voy hacia otro lado, ¿no? Lamentablemente la ciudad, como todas las ciudades en Latinoamérica, ¿no? Bueno, la mayoría, no todas, ¿verdad? Pero han crecido de manera desordenada por un efecto o un fenómeno que es la migración del campo hacia la ciudad, ¿no? Esto por muchos factores políticos, económicos, incluso culturales, ¿no? Estas migraciones han creado un desorden en las ciudades como tal. Por ejemplo, si vemos Comayagüela,
Es una ciudad ordenada, tiene avenidas, calles, todo, uno ni se pierde, ¿no? No, usted dice entre cuarta y quinta, ya uno sabe. No se pierde, ¿no? Pero uno entra a Tegucigalpa, claro, era la ciudad pequeña que tenía más espacio hacia donde desarrollarse, y bueno, se armó este relajo en el que vivimos ahora. Pero lo importante es eso, que usted puede tener y puede decidir dónde quiere vivir, ¿no? Pero también es importante que tener en cuenta, por ejemplo, los planes de ordenamiento territorial. A mí me gusta hacer mucho énfasis en esto porque el ordenamiento territorial es la clave para reducir el impacto que tienen estas amenazas. Y eso ahorita me recuerda que hay una residencial emblemática, que es la famosa, creo que es la que está por la salida del norte, ¿no? Ciudad del Ángel. Ciudad del Ángel. Claro, no, ese fue... realmente Ciudad del Ángel fue un proyecto que tuvo muchas cosas en contra. Uno, pues se colocaron en un deslizamiento antiguo, deslizamiento de quizás más de 10.000 años, ya había sucedido, se estabilizó, comenzaron a construir y surgió lo del anillo periférico, ¿no? Justo el anillo periférico cortó el pie de este deslizamiento y lo activó nuevamente, ¿no? Fue la suma de muchas cosas. Pero a partir de este deslizamiento de la Ciudad del Ángel también Honduras comenzó a vivir un cambio más acelerado en cuanto a la gestión del riesgo. Surgió la ley del SINAGER, que es la ley rectora de la gestión de riesgo en el país, y a partir de eso también se forma COPECO. Y claro, antes ya estaba la maestría de gestión de riesgo que se formó en 2002, entonces esto aceleró mucho el tema de la gestión de riesgo. Y ahora pues la municipalidad también cuenta con una unidad de gestión de riesgo y eso en cierta forma ha reducido el impacto que puede haber en cuanto a construcciones en zonas no adecuadas. Entonces, hoy se podría decir que gracias a estas investigaciones pues, y que la gente tiene acceso a esta información, se pueden tomar esas grandes decisiones, ¿no? De lo que es construir una casa. Leía por ahí, no sé qué tan cierto es, lo leía en forma general, maestro Maynor, que incluso los bancos cuando van a hacer un préstamo para una casa manejan esos datos. Sí, bueno, le hacen el avalúo al terreno, y le voy a contar mi experiencia rápido. Yo vivo en una zona donde en la mitad aparecía en el mapa la mitad del terreno un deslizamiento, no, aparecía roja como que iba a haber un deslizamiento y la otra mitad aparecía en verde, que no había nada. Entonces a mí me hacía gracia porque cuando llegó el del banco le digo, pero ¿cómo es posible, le digo, que usted piense de que en esta línea justo hay riesgo y aquí no, le digo, y hay una roca ahí, pues. Pero sí, es una forma en que los bancos se blindan, por así decirlo. Y yo creo que también es bueno para el comprador blindarse en el sentido de que no le van a prestar porque ese terreno pues no es adecuado o le suben la hipoteca, ¿no? Para pagar un seguro. Esa parte yo creo que es buena en cierta forma. Sí, y ya que usted ha asociado un poco lo que es la historia, ¿no? Y ese récord que tenemos de temblores, de terremotos, de deslizamientos, etcétera, comparando un poco, bueno, Tegucigalpa, maestro Maynor, todo lo que es Tegucigalpa, uno se va al Cerro del Picacho y uno ve como toda un valle. Como un valle. ¿Qué es realmente Tegucigalpa? ¿Un valle, un altiplano, una caldera volcánica? No, sí, hay muchas teorías, ¿no? Una de ellas es que es una caldera volcánica, pero es desechada inicialmente porque hacia el este de la ciudad tenemos rocas sedimentarias, es decir, rocas que se formaron en el mar. Y hacia un poco más hacia el norte, hacia el oeste, tenemos rocas volcánicas que sí son efectivamente de un volcán. En este caso del volcán El Pedregal, que es un volcán que hemos identificado 3 centros volcánicos, es decir, que fue migrando. Su última erupción fue hace 56.000 años, está datado químicamente. Y bueno, el río Choluteca, al final lo que hace es que erosiona todas estas rocas y va formando un valle, ¿no? Pero si nos fijamos también, Tegucigalpa es como un valle en escalera, como en gradas, ¿no? Y eso es debido a que el río Choluteca ha tenido muchos periodos en los que es muy agresivo, es decir, tiene un flujo muy turbulento, erosiona, y hay momentos en que es muy lento y
y no erosiona mucho y así va. Entonces ha ido formando este valle como en gradas. Claramente es Tegucigalpa es una ciudad bastante interesante a investigar, ¿no? A ver todos esos fenómenos. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, cuando sucedió el deslizamiento del Berrinche en 1998 a raíz del huracán Mitch, pues nadie imaginaba que esa iba a ser la ladera que iba a ceder, ¿verdad? No hubieron eventos premonitores, pero eso cambió también en cierta forma la ubicación estratégica de muchas estructuras dentro de la ciudad. Afectó la antigua penitenciaría, ¿no? Eso fue un evento muy catastrófico. Entiendo que hay registros de otros deslizamientos, registros históricos de otros deslizamientos en la ciudad, pero no hay una evidencia tangible en la que podamos identificar. Es interesante esto porque, como le digo, la memoria de la sociedad a veces es muy corta en ciertas cosas, ¿no? Pero en otras es muy amplia. Y hay personas que sí siguen recordando estos eventos por el efecto que tuvieron. Sí, porque mucha gente que incluso yo le pregunto a los estudiantes acerca de algunos huracanes y todo, básicamente ellos mencionan que sus abuelos, yo les dejo como un trabajo, ¿no? ¿Qué evento catastrófico ustedes pasaron a su familia, a sus abuelos? Usualmente la referencia es el huracán Mitch. No, y fíjese que el huracán Mitch es referencia para muchas cosas. Por ejemplo, para el diseño de las estructuras hidráulicas, es decir, canales, cunetas, todo eso, nuestra referencia es el huracán Mitch. Y muchas de esas estructuras fueron construidas post-Mitch, utilizando esa referencia, pero cuando vino ETA y IOTA, todo falló. Claro, porque para nosotros Mitch era lo máximo. Era lo máximo. Pero ahora ETA y IOTA es lo máximo. Y que viene enseguida, ¿no? También, y tan seguida. Entonces, esas cosas son, ¿cómo le digo? De lo que hay que aprender, de lo que hay que ir, como decía mi abuelita, ir guardando en el morral de uno, para que la memoria que uno conserva, pues, pueda servir de referencia. Ya ahorita que nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? La situación que pasa ahí, básicamente en la salida de Oriente, por lo que es, creo que es Vía Nueva, ahí ya está registrado esa falla. Fíjese que estamos desde 2019 trabajando en conjunto con la municipalidad y con la cooperación japonesa, analizando esa zona. Hemos hecho geofísica, geología, no sé, un montón de estudios y pues ya habían diseños establecidos para ello. Creo que fue un poco de mala suerte, como ocurre muchas veces, ¿verdad? Comenzaron a cortar justo ahora en este periodo de lluvia y pues se dio el fenómeno que pasó. Pero sí, ese deslizamiento, bueno, en este caso es una caída de bloques, ya estaba identificado y ya había un plan por parte de la municipalidad, tanto de la administración anterior como de esta nueva administración que empezó hace 2 años, para poder trabajar y estabilizar esa zona. Bueno, por eso una de las cosas que queremos hacer aquí en Historia de un Café es eso, una orientación. Y yo de alguna forma le traspaso algunas preguntas que la gente me hace, porque voy a hablar de este tema. Entonces, la gente me dice, ¿te puede preguntar esto al experto de esa temática? Otra pregunta que traía para usted y me la hicieron algunos conocidos y incluso igual estudiantes. Realmente cuando llueve es cuando se reactivan estas fallas, porque usualmente solo en la época de lluvia donde más se puede observar esto, usualmente, ¿no? Sí, pero es un fenómeno mecánico que ocurre en el suelo. Esas masas de suelos que se mueven o de rocas que se mueven tienen poros, ¿no? Entonces, los poros son pequeños huequitos donde entra el agua, ¿no? Pero el agua también tiene tiene una propiedad que si usted la comprime, ella se va a deformar, pero va a transmitir toda la energía hacia toda la gota de agua, ¿no? En todos los lados, ¿no? Y eso se le llama presión de poro. Entonces el agua, a pesar de que la presiona, comienza la misma fuerza que le está aplicando, la comienza a empujar por todos lados. Entonces, al aumentar la presión de poro, el suelo se debilita y ocurren los deslizamientos. Ese es uno. Lo otro es que los deslizamientos generalmente ocurren entre un plano, en lo que hablábamos, ¿no? El plano de deslizamiento, que es una superficie impermeable, es decir, que el agua no entra, ¿no?
y una superficie permeable, que en este caso es la masa del suelo. Entonces, cuando entra mucha agua y llega a ese plano de deslizamiento, se lubrica, ¿no? O sea, se vuelve liso y entonces el suelo se va mucho más rápido, ¿no? Entonces, sí, la lluvia el agua es el principal detonante de los deslizamientos. Es por eso que cuando se hacen las contramedidas, o sea, las medidas para estabilizarlo, lo más que se hace es construir cunetas. Usted tiene que sacar todo el agua posible para evitar que eso ocurra. O construye pozos, cunetas, drenajes horizontales, lo que sea, porque el único problema que tienen las masas de suelo es el agua. Si usted controla el agua, controló todo. Interesante, ¿eh? Es muy importante esa aportación. Si queremos comparar el caso de Tegucigalpa y Comayagüela, sabemos que lo divide el río. ¿Cuál de las dos zonas es donde hay mayor actividad? En el Tegucigalpa. Y sobre todo al norte de Tegucigalpa es donde tenemos las zonas con mayor susceptibilidad o probabilidad de que ocurra un deslizamiento. La municipalidad, en conjunto con JICA y otras organizaciones, y la misma universidad, hemos identificado al menos 16 bloques principales de deslizamiento. Quiere decir que son 16 zonas que hemos estudiado al menos 6 hasta ahora, en donde JICA ya ha construido 2 contramedidas. La municipalidad justo iba a comenzar a construir la de Nueva Santa Rosa cuando ocurrió el deslizamiento de la Guillén, y la otra que pues le tocaba a la municipalidad era la de Villanueva, y justo también iba a construirla cuando se vino, ¿no? Pero sí, son 16 zonas, muchas de esas son zonas muy pobladas, que es el tema que nos preocupa. Igual, pues en algunas ya se ha declarado una zona no habitable, por ejemplo el Berrinche no es habitable. Ahora se va a emitir una declaratoria de que la zona de la Guillén no va a ser habitable. Bueno, son como 3 colonias alrededor, el perímetro que ya se estableció. Unas porque están justo en la zona del deslizamiento, y otras zonas porque están donde van a caer los escombros cuando caigan. Entonces, es complejo porque la población, como el arraigo, ¿no?, que hay, esa es una de las cosas que más nos cuestan cuando hacemos o proponemos el tema de las reubicaciones. El arraigo que tienen las personas o que tenemos nosotros como seres humanos al espacio que llamamos casa o hogar es muy fuerte, ¿no? Entonces, poder sacar a estas personas, o no sacarlas, yo creo que es un término muy fuerte, pero poder reubicarlas es el proceso más complejo. O sea, construir una contramedida es caro, toma tiempo, pero se hace. Pero convencer a alguien que se vaya de un punto donde ha vivido, póngale 20 años a un punto nuevo, es muy complejo. Nos pasó, por ejemplo, en la zona de Nueva Suyapa, donde ocurrió también un deslizamiento importante. La reubicación de 8 familias, no crea, tardó al menos 1 año y medio, y todavía hay personas que siguen viviendo en la zona de deslizamiento. Es muy complejo, pero quizás nuestro mensaje a las personas que viven en estas zonas es que, si bien es cierto, tenemos ese arraigo hacia un lugar, poder estar, incluso se vuelve caro poder estar, que se cae una pared, volvemos a construir. A veces es más fácil aceptar de que la zona en la que vivimos no es la adecuada, y que hay zonas con mejores características, y que si se hace la reubicación es pensando también en la seguridad de ellos y de su familia. Y ya un poco el caso de aquí en nuestra Universidad Nacional, que aquí es una ciudad universitaria, ¿estamos en ese riesgo? No tenemos riesgo. Yo creo que aquí el riesgo más complejo es el tráfico, ¿no? No encontrar un parqueo, ese es un riesgo, ¿no? Claro. Pero no tenemos ningún tipo de riesgo geológico que podamos indicar va a afectar a la ciudad, a la ciudad universitaria. Sin embargo, hay algunos edificios que sí están ubicados en suelos que quizás necesitan una mejora, ya se han estado haciendo, por ejemplo, famoso barco hundido, ¿no? El edificio del C3, creo. El C3, sí. Ya fue mejorado. Una sección del Palacio de los Deportes también ya ha sido mejorada. Pero son cosas que pues, tienen que pasar porque es un área muy amplia. Sí, ¿no? Definitivamente. Sí, esta es verdaderamente una ciudad universitaria, y bueno, conocer también un poco. Y así ya para ir cerrando en estos minutos que nos quedan, maestro Maynor,
históricamente, pues el caso de Tegucigalpa la conocían como el Cerro de Plata, fue fundada como un centro minero realmente, ¿no? Y realmente el tema del oro, la plata, tiene que ver con el tema de vulcanismo. Sí, de hecho, la mineralización que se encuentra en estas zonas alrededor de Tegucigalpa tiene que ver con el vulcanismo de allá, llamamos del terciario o el neógeno. Hace como unos 60 millones de años, ¿no?, que había vulcanismo. Posterior a eso hubo el ingreso de muchos fluidos hidrotermales, que son, pues, es básicamente agua caliente cargada de minerales, y comenzó a entrar por fracturas en la roca. Hubo una pérdida de calor y presión muy rápida, entonces se solidificaron y dejaron todos esos minerales en esta zona de San Juancito. Okay. Toda la ruta minera. Acá toda la ruta minera, sí. Pero me sorprende también, por ejemplo, estuvimos en Guazucarán el martes pasado, este martes que pasó, y también es una zona minera muy interesante. Hay una historia muy interesante. Me la contaba el doctor Raúl Calix, que es un experto en minería, fue una mina explotada por alemanes, que justo en la Primera Guerra Mundial fueron llamados a combatir hacia el frente alemán, y se perdió la mina, ¿no? Es lo que él me contó, ¿no? Y lo otro interesante que me pareció y me gustó mucho es que dentro del escudo de Honduras aparecen unas pocas minas, ¿no? Y justo son en esa zona. Sí. Y es una zona muy bonita que tiene un interés geológico muy importante, porque alrededor de ella también hay como 4 o 5 pequeños y antiguos centros volcánicos que le llamamos volcanes monogenéticos, es decir, tuvieron una sola actividad y se apagaron, pero ellos dejaron un enriquecimiento de minerales en la zona. Y es muy bonito poder hacer esa ruta también. Claro, sí, hemos estado por ahí. Algo que como colaborando un poco en esta información, en la época colonial, que es de las minas más antiguas, también ahí hacían pólvora, sacaban el azufre y todo, ¿no? Sí, y hacen pólvora por el antimonio y el arsénico que hay. De hecho, usted entra a la mina y siente el olor a pólvora, ¿no? Entonces, utilizaban esos elementos para crear la pólvora. Sí, incluso imagino que ustedes pasaban por Ojona, siempre se miran esas aguas como color verde. Y el término de Ojona, que es Soxone, quiere decir agua verdosa. Todo va teniendo relación. Sí, ¿no? Sí. No, y es interesante porque el color viene de una arcilla. Y es una arcilla que se produce a partir de la oxidación del plomo y también de algunos sulfuros que hay ahí. Y me imagino que al mezclarse con el agua lluvia van llevando ese color. No, es interesante. La geología, la historia, yo le digo a muchos colegas, la geología, la historia, ¿qué más? Las ciencias naturales. O sea, cuando uno logra sumar todas estas cosas, uno se da cuenta de que sí hay un vínculo muy interesante. Así es. Bien, y por eso es que hemos invitado hoy día esta historia, un café, al geólogo Maynor Ruiz, que es actualmente el coordinador de la maestría en Gestión de riesgo y manejo de desastres. Así es, así que si están interesados, ya comenzó esta promoción, ¿verdad? Justo estamos empezando hace 2 semanas con el nuevo grupo. Llevamos 2 semanas de clases, le podemos hacer un examen de suficiencia si deciden ingresar. Vamos a tratar de abrir cursos y diplomados para las personas que tengan interés en este tema. Bueno, ahí está abierta la invitación. Y ya, ahorita ya ir cerrando en este minuto que nos queda, maestro Maynor, consejo que usted le daría a toda la población universitaria que nos mira y el pueblo en general. Los deslizamientos tienen eventos premonitores, generalmente sale agua del suelo, hay humedad. Cuando vean esto, no duden en notificarlo. También es importante que las alertas las emiten las autoridades, no podemos entrar en pánico. Los únicos autorizados son Copeco para emitir una alerta, según la ley, entonces hay que respetar eso. Y muchas veces quizás el amarillismo nos consume, ¿no? Pero hay que ser conscientes de que hay muchos profesionales en Honduras que están trabajando para poder
que estas alertas se emitan de la mejor manera y sin causar pánico. Así. Bueno, muy agradecido. No, un placer. Mucho por haber aceptado nuestra invitación no, no. Y siempre invitados. O sea, que todos los invitados que vienen acá son parte de una historia, un café, y sé que se toman su tiempo porque es de coordinar tiempos y todo, ¿verdad? Vemos lo ocupado que pasa, pero que bueno, este es parte de nuestra tarea como profesores de la universidad, como universidad misma, devolver al país lo que ha invertido en nosotros. Ese es un proyecto de vinculación universidad con sociedad. Y a ustedes, gracias por seguirnos aquí en Una Historia, un Café. Recuerda, estamos en nuestras redes, por si no puede usted ver el programa el miércoles a las 4 de la tarde, pues lo puede ver en nuestras diferentes redes oficiales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en el siguiente programa, que pasen un buen día, hasta pronto.